Se oye un pío pío en la tarde casi estival, deslumbradora. Una mujer con pañoleta trae el cesto y allí los huevos. Huevos bellos, ánade y codorniz. Unos gruesos, celestes, otros menudos como pimpollos de jazmín. En el aire hay figuras que casi se alcanzan. Nunca se puede. Pero yo soy sirena, de plantas, de arboleda. Ondulo mi cola oscura, fuerte. Tengo las escamas blancas y plateadas. El pecho desnudo, crespo el pelo. El sexo es una marca apenas de coral y echa un perfume específico. Humo, gotas de aceite y sangre y brasitas. Me rozo el sexo con una vara, lo zarandeo un poco y doy pequeños gritos y pequeños saltos. De pez, de fémina, a ver si los hombres del lugar vienen a mí. Marosa di Giorgio, Rosa Mística. Hola, soy Nico Cavi. Hola, soy Julia Naná. Yo soy paleontólogo. Yo soy bióloga marina. Ambos decidimos investigar sobre mitos y criaturas fantásticas con un enfoque científico-natural. En el episodio de hoy, sirenas. Bloque 1. Origen. Bienvenidos al podcast Creo en los elefantes. Para este trabajo hicimos una búsqueda bibliográfica y leímos a científicos y científicas tanto de la rama de las sociales como de las naturales. En esta sección en particular vamos a hablar sobre lo que leímos del origen de las sirenas. Bueno, a lo largo de la historia a las sirenas se las ha representado de 3 formas. Voy a tomar un mate primero. En primer lugar, como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave. Esto fue una novedad completamente para ambos. Yo no lo sabía. En segundo lugar, la forma más famosa como las conocemos hoy, la sirenita, seres híbridos, es decir, mujeres con cola de pez en lugar de piernas. Y en tercer lugar, parecido, también mujeres, sirenas pez, pero con cola bífida, es decir, una cola con 2 terminaciones. Como el vaso de Starbucks. Claro, exacto. El logo del vaso de Starbucks es una sirena pez con cola bífida. La primera de esta tipología, la sirena pájaro, fue la más frecuente desde la antigüedad, desde este universo de la Odisea que mencionábamos antes, hasta la alta Edad Media. En el romántico, más o menos siglo XI, siglo XII, es que aparece el logo de Starbucks. Aparece el grupo de sirenas con cola bífida. Bueno, un poco para ver esto del origen de las sirenas, uno de los trabajos que más leímos fue de la autora Laura Peinado, un trabajo del 2009. Ella es una historiadora del arte española, y este trabajo está publicado en la Revista Digital de Iconografía Medieval. Toma pavó. Claro, y según este trabajo, cada morfotipo o morfología de sirena podía representar un origen distinto, digamos. El primero, que eran las sirenas tipo ave, se la relacionó al dios egipcio Ba, cuya imagen era un pájaro con cabeza humana que volaría desde la tumba para unirse con el Ka en la vida futura. Con el Cuca. Con el Cuca. En cambio, la sirena tipo pez estarían inspiradas en las tritonisas, que ahí sí sería una criatura femenina híbrida entre pez y mujer. Y habrían tomado esta forma al estar asociadas al mar para aclimatarse al hábitat acuático. Hubo otro trabajo que leímos que es de Morrone y Fortino del año 96. Personalmente mi favorito de todos los que leímos, es uno muy lindo, está en español, donde plantea otros orígenes de las sirenas. Plantea, lo que menciona es que, por ejemplo, aparecen mencionadas ya criaturas mitad humana y mitad pez en el siglo 5000 a.C. en la antigua Babilonia. Es decir, un origen ahí en el Medio Oriente. De hecho, en este trabajo también mencionan que en los cuentos de las 1001 noches aparece, en uno de los cuentos aparece un monstruo así, mitad humano, mitad pez. Sirenoide. Y también aparecen criaturas con estos rasgos afines, según este trabajo, en la mitología de la India.
Y dentro de la mitología griega, que es lo que mencionó Juli recién, menciona otros orígenes también, que son que las sirenas podrían ser hijas del dios fluvial Aquelo, que es en esta mitología el dios del agua dulce. Y también, por otro lado, las relacionan con las Nereidas, que son conocidas en la mitología griega como las ninfas del mar. Nada, para mí todo esto que leímos fue lo más complejo. Primero porque... ¿Era mucha data? Primero porque de movida hay más una morfología de sirena, algo que no teníamos en cuenta al empezar esto. Y después el origen empezamos a ver que nada, en distintas civilizaciones y distintas culturas... Era distinto. Claro, como que se fue originando este mito de una figura mitad humana, mitad pez. Sí, y eso, había mucha información también. Y había mucha información. Todo eso y sacar algo limpio. No, yo me reconfundí todo, leímos 20. Fue la parte más difícil. Bueno, y siguiendo un poco con esto, deducimos con todo lo que leímos que hasta la Edad Media coexistieron entonces los dos tipos de sirena. La sirena pez y la sirena ave. Y a partir del siglo XI, la sirena pez finalmente suplantó a la sirena ave. Y en este cambio se le atribuyó una carga sexual muy marcada y también se la relaciona con que la iglesia pretendía encarnar en las sirenas el carácter diabólico del sexo femenino. No muy distinto a lo de ahora, igual. Yo entiendo que también que todo lo que estamos diciendo ahora es muy visual, así que les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @credoenloselefantes. Vamos a estar subiendo imágenes de todo esto para, a la persona que le interese pueda acompañar esto con imágenes. Sí, con un estímulo visual y no solo nuestras melodiosas voces de sirenas. Bloque 2, biología. Bueno, en este bloque nos sentimos un poco más a gusto, no leímos tantos trabajos de ciencias sociales. Está todo bien igual con la gente de sociales. Y buscamos específicamente trabajos donde esté publicado información relacionada, a la biología de las sirenas. Si hay alguien que se animó a postular o a teorizar, imaginar cómo respiraban abajo del agua, tenían pulmones, no tenían pulmones, cómo se reproducían, si es que se reproducían, cuál era su hábitat, su linaje evolutivo, el grupo al que pertenecían. Y la verdad que encontramos respuestas para algunas cosas, para otras no. Bastante escaso. Bastante escaso, pero bueno, vamos a contar un poco lo que fuimos encontrando. En primer lugar, recopilamos un poco de información de lo que es la anatomía de la sirena. Ya habíamos hablado de lo que era la anatomía de las sirenas aves, esa la vamos a dejar ya que nos vamos a centrar en la sirena pez, que es la que prevaleció en el tiempo, ¿no? Bueno, como ya dijimos, eran seres mitad mujer y desde la cintura para abajo se metamorfoseaban, me encanta esa palabra, en un pez, terminando en una aleta caudal. Voy a explicar un poco qué es la aleta caudal, que es la aleta ubicada en la cola... Por favor, vos que sos bióloga marina... La aleta caudal es la aleta ubicada en la cola de un pez, que la usan para propulsarse y como timón, digamos, para moverse hacia adelante y girar también. Estas sirenas entonces se caracterizan por eso y también por tener su torso desnudo y una larga cabellera. O sea, no podría haber, no encontramos en la anatomía de la sirena que haya sirenas peladas. No hay sirenas peladas. Después, también, como un poco dijo Nico antes, estaban las sirenas pez con cola bífida. Las de Starbucks. Las sirenas de Starbucks, vamos a llamarlas así. Y estas sirenas después se las asoció luego al hallazgo de animales siameses encontrados en la costa, que venían arrastrados por la corriente, digamos. Vimos en un trabajo, en un paper, que había imágenes, eso estuvo bueno, muy visual, de un delfín siamés, que era todo lo contrario, eran un delfín con dos cabezas y una cola, digamos, una aleta caudal, ahora que saben lo que es. Sí, eso a mí me parece genial, porque como que en ese trabajo, como que teorizan en la idea de que tal vez en la antigüedad llegaba a la costa, arrastrado por la corriente, un animal muerto que había nacido como con esta malformación, ¿viste? De tener dos cabezas o ser medio siamés.
Y dijeron, bueno, capaz esto lo vieron marineros antiguos y flashearon que las sirenas con 2 colas, no sé, andás a ver. Mal, de hecho en esa época no se sabía, o sea, no estaba como concepto algo siamés, un ser como todavía no se, No, total, no se sabía no de sé, seres no siameses. sé de dónde. O sea, obviamente existían, pero no había como una definición, no se sabía que era una malformación o lo que sea. Bueno, otra característica que la escribió Tomás Bartholin, vamos a ponerle acento, señalaba la existencia de una membrana interdigital. Una membrana interdigital es esa membrana que, por ejemplo, tienen los patos en las patas, previamente dicho, que es una membrana que une los dedos, por así decirlo, y los ayuda a nadar, digamos, a propulsarse. Y esto lo atribuyó a una adaptación de un ser humano a la vida acuática. No se la jugó tampoco, me No parece. se la jugó mucho, inventó ahí. Y encima en dónde, no sé, en las manos, no se entendió eso. Después, en cuanto al sistema respiratorio y el sistema reproductor, spoiler alert, del sistema respiratorio, súper trucho, no encontramos nada. No, muy triste, la verdad. Muy triste. Esperábamos, yo por lo menos en particular estaba ansiosa a ver cómo se justificaba el sistema respiratorio de un ser que vivía en el agua y en la tierra, como un ser anfibio más que nada. Sí, total. De vida anfibia por lo menos. De vida anfibia. Pero no, bueno, no encontramos mucha información. Solo un humorista, Punch, que, que dijo como que las sirenas eran un animal neumobranquiado, que sería un animal que tiene pulmones y que tiene branquias a la vez, pero es un término incorrecto. Básicamente le inventaron un sistema respiratorio para justificar que era un ser que vivía en el mar y en el aire, o tampoco se preocuparon mucho por justificarlo. Claro, en la actualidad el único animal, creo que es el único, por lo menos que encontramos, que tiene branquias, aunque son externas, y también tiene pulmones, es el axolotl, que tiene estas 2 formas de respiración y además respiración cutánea, es decir, tiene un poco de respiración por la piel. Nada, el axolotl vive en ambientes muy extremos, tiene tiempos de vida muy cortos también. Así que es como que tiene todas estas adaptaciones para su supervivencia, digamos. Sí, pero son seres muy particulares y además seres muy sensibles también a los cambios de temperatura, a las condiciones ambientales. Sí, dato anecdótico, yo tuve un axolotl de mascota, lo tuve durante 1 año más o menos, o sea, una vez encontré un acuario caminando en una galería que vendían axolotls y... nada, me compré uno. ¿Era color clarito? Porque hay color oscuro y color clarito. Era albino. Albino el color clarito. Era precioso, yo lo tenía ahí, era realmente hipnótico como el cuento de Cortázar bien lo describe, nada, tuvo un final de vida, bueno, nada, murió. Trágico. Sí, pero nada, siempre lo recordaré. Bueno, si no leyeron el cuento de Cortázar, vayan a leerlo. Bien. Y en cuanto al sistema reproductor, sí, nos pareció mucho más interesante, encontramos mucho más información. Encontramos que de forma de reproducción de las sirenas hay 3 teorías. La primera teoría, la separamos así, sería la partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Es básicamente una reproducción solo por parte de la madre, digamos, de la hembra. Es un óvulo no fecundado, digamos que no interviene el macho en este tipo de reproducción. Muerte al macho. # muerte al macho. Hay ejemplos en la naturaleza, existe esto, como varios insectos o reptiles. Sí, de hecho es bastante común en la naturaleza. Uh-huh. Bueno, esto en realidad se infiere ya que no hay datos de sirenos o de sirenas machos, digamos. Solo, así como en la mitología existe Tritón, que es lo que más conocemos, el padre de la sirenita, pero más que nada es como un dios, digamos. No hay datos sobre eso. Ok, pero si las sirenas son partenogenéticas. Sí. Tritón, ¿es el padre de la sirenita? Dato para investigar. Otra teoría distinta a esta es que las sirenas son hermafroditas, son seres hermafroditas. Esto significa que tienen tanto el aparato reproductor como el aparato
el aparato reproductor femenino como el aparato reproductor masculino. Son seres capaces de autofecundarse. O sea que no necesitan al macho para reproducirse. Muerte al macho. Otra vez muerte al macho. Acá hay algo... O sea, a mí me parecen bastante coherentes estas, o brillantes, porque justamente, o sea, toda la literatura que encontramos hablan de sirenas en femenino. Uh-huh. Así que tiene sentido que o traten de buscarle la explicación reproductiva por este lado. No, como parte teórica está buenísima. Y hay algo que está muy bueno que lo vamos a citar, es que encontramos una carta de Darwin a Charles Lyell, que es un geólogo, que dice así, lo voy a leer. Nuestro antepasado era un animal que respiraba agua, tenía vejiga natatoria, una gran cola para nadar, un cráneo imperfecto y sin duda era hermafrodita. Bueno, es posible que no estuviera pensando en las sirenas Darwin, pero en ese momento se tomó como esto para justificar que las sirenas eran hermafroditas. Listo, no había otra cosa. Y como última teoría es que eran seres estériles. Claro, directamente no se reproducían. No se reproducían, ¿por qué? Porque eran seres híbridos, que eran la cruza de dos especies distintas. Por ejemplo, como la mula. O sea, la sirena sería una versión acuática de la mula. Claro, no sé cuáles serían igual las especies que se cruzan. Pero bueno, puede ser un humano y un Sí, como Troy McClure en Los Simpsons. Y su extraña afición por los peces. Tal cual. Bueno, como última parte de este bloque, a mí me quedó charlar de la parte, por lo menos para mí, más divertida como paleontólogo, que es la parte de evolución o sistemática. Que básicamente tratamos de encontrar trabajos donde hablen en qué lugar del árbol evolutivo se podría situar a la sirena, si alguien habló de esto. Es decir, nosotros, humanos, pertenecemos al grupo de los primates están dentro del grupo de los mamíferos, así como... A grandes rasgos. Claro, para que se entienda un poco a qué va esta parte. Y bueno, digamos, con las sirenas. ¿Dónde entran? ¿Dónde entran? Y nos basamos en este trabajo de Beatrice Laurent, también una científica social, francesa ella, del 2019, donde fue recopilando varias información que sobre todo surgió en el siglo XIX, a partir, Darwin vino a cambiar realmente todo desde un enfoque científico natural y investigando esto nos dimos cuenta que ha cambiado todo también a nivel canónico, podríamos decir, porque estamos investigando sobre sirenas y encontramos un montón de referencias a Darwin. Y justamente leyendo sobre esto, en este trabajo, plantea 3 teorías también sobre el linaje evolutivo de las sirenas. Las plantea como eslabones perdidos, es decir, como formas transicionales entre la vida en el agua y la vida en la tierra. Hermoso. Sí, perfecto. Como seres transicionales, como una forma más horizontal, es decir, más lineal, como ser en el agua, sirena intermedia, y luego, digamos, seres terrestres. Ruido de mate. Esta es la primera teoría, que pondría a la sirena, digamos, como un eslabón perdido entre la vida en el agua y la vida en la tierra. Otra teoría viene dada por la filogenia. Los estudios filogenéticos son... La filogenia es el estudio de las relaciones evolutivas. Y lo que hace es sitúa a la sirena en la gran cadena de seres como una forma embrionaria de la vida humana. Es decir, que la forma de la sirena sería una forma embrionaria, prehumana. Rarísimo. La tercera teoría es la que más me cierra, la que más no cierra, ¿no? Uh-huh. Que es una visión evolutiva ya más vertical, más que tiene que ver con esto del árbol de la vida. Explica que las sirenas son los ancestros comunes de varias especies, wow. Las cuales están percibidas de una perspectiva vertical, se ramifican y se adaptaron a un entorno adaptativo hasta llegar a ser diferentes entre sí. Esto... Hermoso. Sí, hermoso. Está más relacionado con cómo se concibió la evolución, el origen de las especies. Lo que tenemos con esto es que cualquiera de estas teorías son incompatibles de que son seres híbridos.
O sea, son incompatibles con el hecho de que sean seres estériles, básicamente, Claro. como hablábamos antes. Deberían Ajá. ser seres que efectivamente tienen la capacidad de reproducirse, ya sea por partenogénesis o por autofecundación. Esto tiene que existir. Fue la parte más divertida y esto fue todo lo que encontramos sobre biología de las sirenas. Bloque 3. Registros y hallazgos. ¿Hay registros fósiles de sirenas? ¿O hay registros fósiles inciertos que no se sepan de qué son y sin clasificar y que se hayan o pueden ser atribuidos a las sirenas? Bueno, la respuesta es no. No. No hay, al día de hoy no hay ninguno, hay cero. Con el corazón roto lo decimos. Sin embargo, encontramos varios documentos históricos, registros, posibles registros que a lo largo de la historia, la interpretación científica de estos descubrimientos se inclina hacia explicaciones más terrenales, como la identificación errónea de restos de mamíferos marinos. Bien, en la actualidad existe un consenso general en aceptar que el manatí, un mamífero acuático, es el ser que las personas se lo confundían con las sirenas. De hecho, entra en el género de sirénidos, dentro de los mamíferos. Este animal tiene un canto o emite un sonido en el mar que se lo puede relacionar con los cantos de las sirenas, y además tiene un cuerpo, se podría decir que humanoide, con una aleta caudal, y si bien tiene aletas en la parte anterior, digamos, son seres que en el agua se los ha podido confundir. El primer testimonio de una sirena, y esto es muy llamativo, lo hizo Cristóbal Colón. En el año 1493, Colón escribió una entrada en su diario que la voy a leer, que dice: el día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintas, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Bueno, ¿qué habrá visto Cristóbal Colón, no? Un poco de despectivo igual con su observación. Sí, cabe además resaltar que los manatíes un poco viven en esta zona de aguas cálidas. Sí. México, costa sur, Ajá. oeste de Estados Unidos. Sí, hay registro de manatíes. Ahora las poblaciones son muy chiquitas, dato, pero en ese momento aparte había muchísimos más. Como segundo registro tenemos el de Hernán Cortés, en el cual presentaron un dibujo de 2 sirenas avistadas durante la expedición. La criatura es denominada hombre marino. Y además también anota en el cuaderno esto que voy a citar: se regocijaba de la misma manera que un mono, zambulléndose y bañándose con las manos y mirando a la gente como si tuviera sentido. Eso es medio poético. Bueno, también, ¿no? Que habrá visto Hernán Cortés, como que todos un poco registraban las sirenas, pero después se decepcionaban un poco. Sí. Había una decepción. Perdón, algo súper importante de este registro de Cortés es que es el primer registro gráfico. En sus diarios, Cortés dibujó lo que él, vio. Y esto, sacando la literatura y todo lo que existía hasta ese momento, es el primer registro que hay de avistamiento de sirenas. Esto también lo vamos a estar subiendo en nuestro Instagram, @creoloselefantes, porque Bien. Los dibujos son increíbles. Sí, y te da otro mundo aparte. Sí. Bien. Bueno, yo estuve leyendo en este trabajo que les mencionaba antes de Laurent del 2019, menciona un caso que me parece increíble. Es buenísimo. Este caso es buenísimo, que lo llaman el de la sirena de Fiji. Básicamente lo que pasó durante muchos años es que en la costa, en toda la civilización oriental, marineros japoneses y todo, de toda esa zona, hacían maquetas híbridas entre esqueletos de peces y esqueletos de mamíferos, como podían ser pequeños monos u otras cosas, y los rellenabas tipo con papel, con cartón y qué sé yo, y hacían maquetas de sirenas. Hacían maquetas de sirenas. Hay un caso muy conocido que es el de la sirena de Fiji, porque esta maqueta llegó a exhibirse en Londres. Esto fue a mediados del siglo XIX. Básicamente lo que hizo un reverendo que era
el doctor John Philip, miembro de la Sociedad Misionera de Londres, Wow. que estaba haciendo una misión en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, escribió varias cartas a distintos journals. Journals son revistas científicas, también mandó a revistas médicas, todas en Londres, y en todas estas cartas lo que decía es el que era, nada, que tenía un fósil de sirena, que lo tenía ahí en la mano, que lo había visto, lo había examinado, y era el cuerpo de una sirena. Hay extractos de las cartas que escribió el loco, las describe, son como descripciones que en su momento se tomaron como las primeras descripciones basadas en un registro real. Era un hallazgo. Sí, Era un hallazgo. Y esto todavía nadie había visto, salvo este chabón. Y esto, algunas de estas descripciones se empezaron a publicar en estos journals, en estas revistas científicas. A mí me parece increíble porque, paréntesis, o sea, o asterisco, como que últimamente se escucha mucho que decimos que vivimos en la época más estúpida de la humanidad. Y bueno, nada, me parece que tal vez siempre fuimos estúpidos, o no sé, no sé qué pensar en realidad. Nada, y... Sí, pero es muy loco eso, perdón, porque si era así, nada, había un hallazgo de sirena, ya cambiaba todo. No, lo que empezó a pasar en Londres fue que, nada, la sirena empezó a viajar a Londres porque la iban a exhibir. Se empezó a generar un revuelo de que estaba llegando la sirena de Fiji a Londres. Se empezaron a vender entradas anticipadas, la gente estaba como loca queriendo ver, era una celebridad. Hermoso, hermoso. Bueno, finalmente llegó, se exhibió y originó debate, porque obviamente le examinaron y dijeron, raro. che, esto no es. Evidentemente no. Finalmente estaba conformado por un esqueleto deshidratado de mono y la cola de un pez. Pero bueno, había gente, incluso científicos, esto estoy hablando, que decían, no, pero puede ser, ojo, yo no estoy tan seguro, ojo que esto puede ser. Claro, veo huesos. También la historia cuenta que a la gente no le importó, o sea, cuando eventualmente se dijo, no, esto no es una sirena, la gente seguía pagando la entrada igual, quería ir a verla. Vamos a subir también unas fotos de esto al Instagram. Por supuesto. Hay unas representaciones gráficas que hicieron unos pintores que están buenísimas, como así como una estética gótica también de esa época, etcétera. Nada. Con el tiempo, finalmente pescadores de Japón y otros lugares del Pacífico llevaban muchos años cosiendo estos torsos de monos a cuerpos de peces. Algunos lo relacionan con fines religiosos, sí. Etc. Y después otro registro u otro caso emblemático que quiero mencionar son los huesos de Ryuguchi. Ryuguchi es un supuesto templo submarino en Japón, relacionado a un dios dragón del mar. Ajá. Esto es un registro de específicamente siglo XIII, 14 de abril de 1222. Una sirena apareció en la bahía de Hakata, Japón, en la isla japonesa de Kyushu. Vino un chamán y declaró que eran huesos no solo de sirena, sino que era un buen augurio para la nación. Declarado por un chamán. Así que los huesos fueron enterrados en el templo de esta isla, y la gente se empezó a acercar ahí como para... buena suerte. Para buena suerte. Durante una época se exhibían los huesos como en una fuente de agua. La gente se tomaba el agua de ahí, se tomaba literal, se hacían tés con esa agua donde estaban los huesos. Como agua bendita sería. Total. Hoy en día se creen que estos restos son de dugongos. Los dugongos también son mamíferos marinos, similares a los manatíes, pero son de esta zona oriental. Nada, también lo quiero traer a colación porque lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero en la cultura oriental se originó algo distinto a la cultura occidental con lo de la sirena, que esto era un símbolo de buen augurio encontrar una... Claro, a diferencia de o otras el avistamiento culturas. de una sirena. Totalmente. En la cultura occidental, ver una sirena desde la mitología griega era la muerte. La muerte. Sí. Era vamos a naufragar, vamos a... la Edad Media, como mencionó Julia al principio, eran sinónimos de prostitutas de mar. Literal. Así que, bueno, nada. Y tenemos un registro más. Sí, el otro registro fue
en la provincia de Santa Cruz, pero no de Argentina, sino de Brasil, en el año 1554. Hay un registro de que hubo muchos gritos de mujeres amerindias y una persona avistó una enorme criatura cubierta de pelos, así la citó, que iba nadando por la costa y básicamente la mató con su espada, por así decir. Quería usar palabras más dulces, pero bueno, no había. Y bueno, la expuso públicamente a todos. Se vio ahí la criatura marina. No sabemos qué era esa criatura marina cubierta de pelos, pero está como registro de una sirena. Claro, esto está publicado en un libro que se llama Historia de la provincia de Santa Cruz, esto está publicado en Portugal, en Lisboa, por Antonio Gonçalves en el 1576, que lo que hace en este libro es describir animales que eran súper raros para los europeos en esa época, como por ejemplo el oso hormiguero, y ahora no me acuerdo cuál otro, pero no sé, animales que se encontraron acá en Sudamérica que para ellos eran rarísimos. ¡Qué loco! Y claro. hay uno que es de un monstruo marino que le relacionan a una sirena, que es esto. El armadillo también, que ellos no conocían. Claro, y a la misma altura estaba la sirena. Nada, lo queríamos mencionar porque es un registro sudamericano. Nada, queríamos mencionar todos estos que si bien no son, como dijimos al principio, no son registros reales o fósiles reales, son súper interesantes para lo que es todo el desarrollo del estudio. Bloque 4. Discusión. Bueno, último bloque final. Nada, vamos a dar algunas conclusiones e impresiones sobre lo que estuvimos investigando. Esto fue una investigación for real. Y vamos a consolidar un poco toda esta información que fuimos separando de esto en origen, biología, registros. Eso. Retomando el tema de los manatíes, de que el manatí está detrás de este mito de las sirenas, ahora nos puede parecer como medio raro y decir, dale, como un manatí. De hecho, si no lo conocen, googleenlo. Son animales marinos. Vamos a subir fotos del manatí. Vamos a subir fotos de manatí. Son animales que pesan toneladas, igual. Para tirar un poquito de datos de los manatíes, porque me parecen preciosos. Son seres herbívoros que están generalmente en zonas bajas, comiendo algas, por así decirlo. Y ahora eso es lo que decía antes, que nos puede parecer como forzado, pero no olvidemos que en esa época los cánones de belleza eran otros. Además son seres que suelen salir al aire, suelen salir a superficie, digamos, y se ven las cabecitas, como también como pasan con las focas, los lobitos marinos, que se pueden ver las cabecitas y también se los ve nadando y se ven como las colas, las aletas caudales, como ya lo aprendimos. Además, estos seres emiten un sonido, como dije, un sonido bastante agudo, como medio parecido a un delfín, que esto puede relacionarse con el canto de las sirenas. Es re loco eso. Por otro lado, estos animales son mamíferos, por lo tanto tienen un par de mamas pectorales. Eso significa en el pecho. #tetas. #tetas. Y son animales que amamantan a sus crías. De hecho, las sostienen entre las aletas anteriores. Esto también puede estar muy relacionado en los bracitos, iba a decir eso, muy relacionado con, esto de que las sirenas son seres femeninos también. Y otra cosa para agregar como observación, que también no olvidemos que todos estos avistamientos estaban hechos por un grupo de varones, que no es para bardear, pero eran personas que estaban embarcadas en alta mar meses o años. No había celulares ni conexión con tierra firme. Estaban ahí muchas veces, no vamos a difamar, pero muchas veces consumiendo alcohol o distintas cosas y estando, perdiendo el horizonte y lo que sea en alta mar, con todo lo que eso implica. Para poner un poco en contexto de los avistamientos de los manatíes. Sí, no es tan falopa que se los hayan confundido. Tal cual. Por otro lado, y esto es muy interesante, Bernard Heuvelmans, muy difícil de pronunciar su apellido, que es considerado el padre de la criptozoología, que esta es la disciplina que estudia seres mitológicos.
Un poco lo que estuvimos haciendo. Lo que estuvimos haciendo nosotros, literal. Y él comenta varios reportes, como 50, de criaturas de avistamiento de sirenas de áreas donde no existen ni probablemente hayan existido los manatíes ni los dugongos. Sí, o sea, esto tiene un punto. Qué loco esto. Es interesante, digamos, las sirenas están como ampliamente documentadas y originadas a lo largo como de todo el planeta y existe este consenso científico de que seguramente lo que hayan visto sean manatíes o dugongos o mamíferos marinos, sin embargo no tienen una distribución tan amplia. Claro, los manatíes, sobre todo los manatíes. Los mamíferos marinos, bueno, ponele que, no sé, las focas, los lobos marinos, si va sumando todo, un poco sí. Pero claro, el resto, en el Mediterráneo, por ejemplo... Entonces, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿Qué hay? En el Mediterráneo, ¿qué hay? Nada, eso lo dejamos abierto como que es algo interesante. Sí, total. Para seguir un poco con esta parte, lo que más me llamó la atención de todo lo que investigamos fue como el paralelismo entre los avances científicos, todos los nuevos descubrimientos y las teorías, los cambios que se dieron y los cambios que se dieron en la civilización humanidad a lo largo de los años. Cómo esto se relaciona con la información que fue apareciendo sobre las sirenas. Por ejemplo, esto que mencionábamos antes de Darwin, que hasta que no aparece, digamos, el origen de las especies, una explicación sobre cómo se originaron las especies, tampoco había una explicación de cómo se habían originado las sirenas. Eso hasta que buenísimo. No aparecen, no sé, las primeras explicaciones, los primeros estudios de cómo respiraban los animales abajo del agua, tampoco existía esto sobre... Bueno, todo eso como que se va relacionando y hay un paralelismo. Se está muy sujeto a lo que iba pasando históricamente. Totalmente. Por ejemplo, también no es casualidad, es causalidad, que en la Edad Media, con la aparición de los primeros naturalistas y taxónomos, estas fueron como las primeras personas que empezaron a documentar y ordenar los seres vivos conocidos hasta ese momento. Aparecieron los primeros bestiarios, animalarios, ¿no? Donde se hacía como un diccionario de especies animales y de especies de plantas. Bueno, ahí en ese momento no es casualidad que se dejó atrás la morfología sirena-ave que mencionamos por la sirena-pez. Es decir, para el punto de vista científico de ese momento, no podía existir un ser vivo que tenía más de una morfología. Había que definirlo justamente. Está buenísimo eso. Entonces, porque si no, digamos, son dos especies distintas. Perfecto. Así que nada, de la misma manera pasó esto. Fue pasando el tiempo y con la aparición del evolucionismo en el siglo XIX, la sirena fue incluida también en estos conceptos. Nada, a mí eso, como a medida que fuimos leyendo, investigando y ordenando un poco las ideas, me pareció brillante, me abrió la cabeza, no sé, fue re loco. Una locura, sí, porque no es que es un mito así como liviano, de bueno, solo existían y nada más, sino eso, se lo relaciona con teorías evolutivas. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, el naturalista Simon Wilking, un miembro de la Sociedad Linneana, estamos hablando Linneo, el padre de la taxonomía, o sea, un científico. ¿Y qué era la taxonomía? La taxonomía es la disciplina dentro de la biología, esto que ordena las especies, las define, las describe. Este tipo se aferró a la creencia de las sirenas, a la creencia de la existencia de las sirenas, porque esto cito lo que dijo él, no puedo admitir la probabilidad de que una creencia en ellas haya existido desde una antigüedad tan remota y se haya extendido tan ampliamente sin algún fundamento de la verdad. Banco un poco. Banco un poco. Esto, es un poco afirmación por la negativa, sí. Algo que dentro de la comunidad científica medio que está prohibido, no se puede. Sí. No se puede hacer eso, así que como científico no se puede tomar esto que dijo Wilking como afirmación de que existen las sirenas, ¿no? Una evolucionista, Heather Brink Robbie, en un debate mito evolutivo en el 2008, lo que habló desde un punto de vista histórico es que los adversarios de Darwin emplearon a la sirena para tirar abajo el evolucionismo en el siglo XIX. Esto es increíble.
Sí, esto también me pareció increíble. O sea, pensaban que si se exponía a la sirena como efectivamente un mito, el evolucionismo, que postula la existencia de formas de vida transicionales, iba a quedar desacreditado. Maravilloso. Sin Maravillosa embargo, bueno, esto nunca pasó. De hecho, pasó todo lo contrario. La explicación científica de los mitos dio testimonio de un anhelo por dilucidar las creencias antiguas, no por erradicarlas. Es decir, que se amplificó el deseo de conocimiento. Para mí es muy lindo, se relaciona mucho con lo que estamos haciendo porque, nada, desde nuestro punto de vista científico con Juli, todo esto que leímos nos hizo... Nos voló la cabeza. Sí, nos voló la cabeza y nos hizo como querer... Bueno, de hecho fuimos leyendo trabajos y empezando a sumar más trabajos porque... Sí, de hecho hay cosas que dejamos un poco afuera porque era muy largo. Sí, es un montón. Y algo más relacionado con la evolución. En la literatura clásica, por ejemplo, las sirenas suelen protagonizar amores no correspondidos, donde terminan con el corazón roto y mueren. El ejemplo más conocido es el cuento original de La Sirenita, que en realidad termina con el príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe Eric. Ese es el de Disney, ¿no? Sí, el de Disney, bueno. Vamos a poner una foto del príncipe Eric. No. Porque ahí no lo conoce. Bueno, terminan poniendo la sirenita con... en el cuento original la sirenita termina, el príncipe Eric termina casándose con otra persona y ella arrojándose al mar. Tragedia, #tragedia. #tragedia. Y esto, desde el punto de vista evolucionista, la conclusión del cuento coincide con las perspectivas científicos contemporáneas. Porque, por selección natural, la explicación es que el macho siempre se siente atraído por una hembra de su misma especie, ya que ambos van a contribuir a la preservación de esa especie. ¿Ok? No sos pajero. ¿Ok? O sea, es la selección natural. Ahora, sin embargo, como hablamos antes, la sirena, si la vemos como un ser híbrido, estéril, por lo tanto, estaría menos apta para parearse con una pareja humana. Esto en evolución se denomina fitness, es decir, una sirena versus una hembra humana tiene para un hombre menos fitness. La sirena menos fitness que una mujer humana. Nada, Impresionante. Bien, por último, particularmente yo tenía mucha intriga de dónde salían las escamas en las sirenas. A ver, las sirenas son citadas en los distintos relatos y mismo en las pinturas, esculturas, en todos lados, mismo en las películas, con una cola cubierta de escamas, o sea, el cuerpo, el torso de piel desnuda, pero la cola cubierta con escamas. Y además, bueno, la citan como que las escamas eran de color azul, de color plateadas, que reflejaban con el sol, que reflejaban como arcoíris, tornasoladas, como que todo muy poético. Pero bueno, ¿por qué suponemos que tienen escamas? No sé, no encontramos información sobre eso, pero basado en todo lo que venimos hablando, tendría más que ver que las colas sean lisas, en realidad no lisas, sino con pelos, como tienen los cuerpos, por ejemplo, del delfín o mismo los de los manatíes, que se relaciona con el mito de las sirenas o los dugongos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia ni registros de escamas de sirenas por ningún lado, ni tampoco se pusieron como posibles escamas de sirenas. Bueno, y para terminar, esto es el final, son las conclusiones. Yo lo que quiero decir es que me quedo convencido de que, bueno, las sirenas no existen. Sí, pero nada, me quedo con las ganas de que sí hayan existido o que existan ahora incluso. Leímos muchos trabajos, la mayoría que encontramos eran relacionados a las ciencias sociales, antropológicos, e incluso algunos filosóficos, incluso mucho feminismo también relacionado. Me gustó leer cómo la sirena se originó también en distintas partes del mundo, en distintas civilizaciones, cómo cada civilización, o en realidad esta diferencia que mencionábamos antes del mundo occidental con el mundo oriental, pero bueno, siempre una figura relacionada
en el comienzo con lo desconocido del mar. Y quiero mencionar algo que es un caso, que es La sirena de Tormes, que es una obra plástica de un fotógrafo español que se llama Joan Fontcuberta, que más o menos en el 2000 y pico, 2010, una cosa así, enterró un falso fósil de sirena, también parecido al capítulo de Los Simpsons del ángel, en una localidad española, y armó una muestra en un museo de artes plásticas también ahí al lado. Y nada, la gente iba y no, en ningún momento se le decía que ese fósil era falso o qué era lo que estaban viendo, qué era lo que iban. Simplemente llegaba, estaba el fósil ahí como si fuese todo ambientado, como si fuese una excavación antropológica o paleontológica, caracterizado de esa manera. Tampoco decían que era verdadero. Como nada, no decían nada. El objetivo era mostrar, bueno, que una fotografía o incluso lo que vos estás viendo ahí a veces no puede, o incluso lo que vos estás viendo, incluso en alta mar, como veíamos, no puede mostrarte la verdad de lo que estás viendo. El objetivo era, bueno, que vos te cuestiones la veracidad de lo que se te presenta. Precioso. Es precioso, sí, es precioso. Bueno, yo también me quedo con un sabor triste de que no existan las sirenas. Pero bueno, más que nada no. Sí, me quedé como muy sorprendida, como lo dije antes. Pensé que iba a ser como un mito más liviano. Usé esas palabras y lo vuelvo a repetir porque pensé que, bueno, eso, había sirenas en varios lados y se sabía la morfología, bla, 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 pero no que iban a estar tan relacionadas con orígenes evolutivos, en distintas culturas, con el rol de la mujer, con la opinión de la iglesia, o sea, un montón de cosas que no pensé que estaban atrás del mito de las sirenas, que me encantó, sigo siendo más fan aún de las sirenas. Y bueno, nada, como conclusión, solo me queda la pregunta de, ya que no existen las sirenas, pero tenemos toda esta data y todas estas creencias, mi pregunta es, ¿de dónde vienen las ganas de que existan las sirenas? Que en definitiva son muchas. Pregunta filosófica. Pregunta filosófica para que nos quedemos pensando. Bueno, y esto fue el final, esto fue Creo en los elefantes. Besitos. Chau, chau.